Es verdaderamente un placer poder estar aquí para compartir. También una gran responsabilidad poder transmitir una porción de la palabra. Hoy vamos a estar hablando de Gálatas 4, del capítulo 8 al 11. Y justamente, como cantábamos recién, el título que me pasaron es No volverse atrás. No volverse atrás. Vayan buscando el versículo, vayan teniendo a mano. Por ahí voy a pedir que algunos me ayuden a ver otros versículos más que tengo aquí para compartir. Pero bueno, quería en principio, antes de empezar con el pasaje, hacer una breve introducción y quería tener algunas consideraciones en relación a la epístola como modo de repaso, porque ya hace unos 15 días nos había hablado el hermano Jonathan Fisher y había tenido la porción anterior, digamos, del capítulo 4, del versículo 1 al 7. Yo tengo para hoy del 8 al 11. Si bien está todo un poco relacionado, digamos, es bueno hacer un repaso para acordarnos un poco de lo que nos había hablado nuestro hermano Jonathan. También decir que la epístola a los Gálatas, como ustedes ya saben, fue escrita por Pablo y fue escrita a puño y letra, la escribió él. No le hizo falta un amanuense que se llama a esa persona de oficio que escriba a mano lo que otro le dicta, sino que lo escribió él directamente. Dice Gálatas 6:11, dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo había llevado el mensaje a la zona de Galacia y allí fundó, fijó, creó iglesias en las zonas como ser en Iconio, en Listra, en Derbe y entre otras iglesias ahí que bien nos había hablado Miguel en su momento donde estaba ubicado Galacia. Galacia lleva su nombre porque fueron conquistados por los galos, que eran de una región, de una zona cerca de Francia, Bélgica, por ahí, y eran celtas de Francia, y ellos realizaban conquistas y migraciones, y llegando a la actual Turquía, es ahí donde le dan el nombre a la región de Galacia, por los galos. Los galos tomaron la zona norte de Asia, y los romanos, cuando conquistaron ellos, crearon otros pueblos un poco más al sur, y por ahí andaba el apóstol Pablo predicando y llevando el evangelio. Pablo escribe a todas las iglesias de Galacia y se enfrenta a un gran problema, a un grave problema, a un problema clave en la zona, ya que se había introducido una herejía por un grupo de judaizantes que estaban añadiendo la ley a la palabra de Dios. Es decir, querían agregar otra cosa al Evangelio de Cristo y a la salvación, por ende, por gracia. Y este problema ya venía hace tiempo atrás en el Concilio de Jerusalén. Recordamos Hechos 15, donde ahí se habla, cuando son evangelizados los gentiles y se decidió que no era necesario la circuncisión, ¿no es cierto? Bastaba con la salvación por gracia en ese momento. Y el concilio editó cartas y las envió a todas las iglesias, pero los cristianos de origen judío que había querían seguir manteniendo esas costumbres, como ser el día de reposo, por ejemplo, querían seguir manteniendo eso. Entonces, los judaizantes querían seguir haciendo esas prácticas agregadas al Evangelio y llevar esa doctrina hacia Galacia. Entonces se infiltraron en las iglesias de Galacia y empezaron a ser influenciados los gálatas por estos judaizantes.
Entonces, el apóstol Pablo también sufrió una discriminación, o sea, es como que Pablo fue desacreditado como apóstol, que lo utilizaban justamente para que no le presten atención al evangelio que Pablo le estaba predicando. Entonces, eran bastante complicados los judaizantes, pero Pablo obviamente tenía a Cristo y sabía moverse muy bien con el evangelio. Y a pesar que lo desacreditaban para eso, Pablo, cuando él se convierte, en Hechos capítulo 9, él empieza a llevar el mensaje a los gentiles que los cuales son personas no judías, ¿no? Otro punto que también pude ver es que la epístola a los Gálatas tienen características muy parecidas al libro de Romanos. Si alguien me puede ir buscando Gálatas 2:19, Romanos 7:4, otro. Porque encontramos que la epístola a los Gálatas y el libro de Romanos tienen características similares, contenidos similares. Hay por lo menos 19 pasajes que se pueden comparar con temas históricos y además con temas teológicos. Por ejemplo, Gálatas 2:19, ¿quién lo tiene? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Bien, y Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense que esta relación habla del estado de muerte del creyente a la ley. Gálatas 3:11, ¿alguien lo tiene por ahí? Gálatas 3:11 y Romanos 1:17, yo por Romanos 1:17. Yo leo Gálatas 3:11. Perfecto, léelo nomás. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Exactamente. Miren, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justamente el justo por la fe vivirá se pueden complementar. El tema principal del libro, de la epístola de Gálatas, es justamente, viendo todo el libro, habla de la justificación por fe en Jesucristo, ¿cierto? Y Gálatas nos muestra cómo actúa el Evangelio y nos enseña a vivir en libertad cristiana. Esa libertad del juicio y la libertad del pecado por la fe de Jesús. Seguramente la libertad se va a hablar más adelante, porque están los versículos más adelante que hablan de eso. Volviendo al grupo de los judaizantes, ellos que estaban predicando temas erróneos, agregando cosas a la palabra de Dios, confundiendo a los hermanos y los estaba volviendo a la esclavitud que habían vivido antes de conocer a Cristo. Era terrible lo que estaba pasando. O sea, agregaban cosas al Evangelio. Es como decir, esto no está en la Biblia, pero podemos decir, el Evangelio más otra cosa no es Evangelio. Me acordaba de un hermano que una vez me comentaba, por ejemplo, los mormones. Los mormones sacan de la Biblia partes y tienen un libro propio, y con ese libro andan predicando. Extraen de la palabra y tienen un libro propio, ¿no es cierto? Apocalipsis 22:19. Miren lo que dice. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Miren lo que dice: 19, y si alguno quitare palabras del libro de esta profecía. ¿Cuántas cosas encontramos en este mundo que sacan la verdad para llevar para el otro lado? Vivimos en un mundo que está gobernado por el enemigo. Satanás reina el pecado. Pero si nosotros estamos en Cristo,
tenemos la certeza de que Cristo murió para darnos vida eterna, hermanos. Haciendo un repaso, como decía antes, atrás, cuando nuestro hermano Jonathan nos hablaba de Gálatas capítulo 4 del 1 al 7, él nos dejó un título que me impresionó y me gustó, porque dice: esclavitud al judaísmo, esclavitud al paganismo o adopción por hijos. Y en esos versículos que leímos, del 1 al 7, Pablo ha hablado acerca de la gran oportunidad para nosotros, o que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos y podemos clamar Abba Padre, nos decía mi hermano Jonathan. Eso significa que tenemos acceso directo al Padre y significa que tenemos todos los derechos de un hijo maduro, tenemos el derecho de la herencia juntamente con Cristo, y esta me parece que es una posición hermosa, tener eso. Nos hablaba Jonathan de la niñez y nos hablaba que Pablo establecía ese contraste en esos versículos que nos leía con la niñez y la madurez y pasaban a ser mayores, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan lo que había hablado Johnny, pero nos decía que Pablo establece ese contraste entre la vida de los creyentes antes de su salvación, como infantes o esclavos, y la vida de cada uno de esos creyentes después de la salvación, ya como hijos adultos o hijos mayores de edad. Y Jonathan nos hizo acordar, o nos hizo ver, o nos explicó cómo en esos tiempos pasaban de la niñez a la madurez. Por ejemplo, los niños judíos tenían tutores, curadores, le decían, hasta el tiempo señalado por el padre. Y a partir de los 12 años pasaban a ser considerados mayores de edad. También los gentiles tenían esos rituales y con el mismo concepto, pero los niños y las niñas, una edad parecida, se rapaban la cabeza y sus cabellos lo tiraban al fuego como una ofrenda, como una ofrenda. Y en los romanos, y fíjense algo, los romanos también, entre los 12, los 14, los 15 años, traían todos sus juguetes y los tiraban. Y eso, gracias a Dios, y eso marcaba el fin de la niñez. Así que bueno, ese era un poco del repaso que hizo Johnny la otra vez, y estuvo muy bien para saber cómo en esas épocas pasaban de la niñez a ser mayores. Leamos juntos ahora, vamos a leer Gálatas 4 del 8 al 11, con el título No volvamos atrás. Y si me acompañan, dice así, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Acá vemos que el apóstol Pablo, además de sorprenderse, se entristece al ver que los Gálatas, después de haber recibido el Evangelio de la gracia, estaban volviendo atrás al legalismo, al cumplimiento de rituales, como si esos rituales les dieran salvación. Cómo habían influenciado los judaizantes a que hagan estas cosas. Miren, Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo recuerda en Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Queridos hermanos, la pregunta clave hoy creo que es, ¿por qué volver a la esclavitud después de haber conocido la libertad de Cristo? ¿Por qué volver? No quiero que nosotros volvamos a la ley,
pero sí podemos retroceder en algún punto. Ustedes fíjense, si recuerdan lo que le pasó a Pedro. Pedro, en Gálatas 2:11, creo que se me apagó, busco Gálatas 2:11. Dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, 2:11, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Se imaginan Pablo diciéndole a Pedro cara a cara, con la actitud de Pedro, con cómo era o como se cuenta que era su carácter y todo? Pero Pablo lo resiste. Pablo lo resiste porque dice que era para condenar. Pablo reprende a Pedro en Antioquía y Pedro cayó en temor, fíjense, cayó en temor y en contradicción porque tuvo miedo, dice acá en Gálatas 2, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo porque vio venir los judaizantes. Y se fue y retrocedió. No solamente eso, o sea, tuvo una contradicción, porque en Hechos 12, 13 me acuerdo, que tuvo una visión de Dios. Y ahora estaba retrocediendo, y Pablo, que se da cuenta, lo confronta cara a cara. Y no solamente eso, fíjense, Pedro cuando retrocede, arrastra a Bernabé. Lo arrastra con ese temor. Fíjense, cuando un líder se aparta, es posible que arrastre a otros. Eso es importantísimo. Siempre tiene que estar el que defienda el Evangelio. Pablo en ese momento defendió la verdad del Evangelio, lo confrontó a Pedro. Entiendo que después, si vamos a Pedro, creo capítulo 2, Pedro habla bien de Pablo y entiendo que a lo mejor habría pedido disculpas, porque fue un choque de titanes, digamos, por decirlo así, entre Pedro y Pablo. Pero Pedro creo que habrá entendido lo que Pablo le dijo cara a cara, lo confrontó y le dijo, retrocediste, hipócrita. Creo que habrá sido así. Vamos a pasar a comentar ahora los versículos de lo que hablamos recién. Y vamos a arrancar por el versículo 8, perdón. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Alguien me puede buscar Efesios 2:12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo estaba hablando del hecho de que los Gálatas antes habían sido idólatras. El país de los Gálatas, en Asia Menor, estaba entregado completamente a la adoración de los ídolos. Fíjense, si alguien quiere, me acompaña con 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4. Así que imagínense cómo adoraban los ídolos los Gálatas. ¿Alguien tiene? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Gracias. Bien. Fíjense, Jeremías 10:5 habla de los ídolos. Dice Jeremías, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Me gustó la versión NTV, porque dice, sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar.
no tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. NBI, sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No son nada los ídolos. Hay que tenerle miedo, no pueden hacer nada, ni bien ni mal, nada. Y sin embargo, esta gente estaba insertada con eso. Increíble. Antes de conocer a Dios, los gálatas estaban esclavizados, dice, a ídolos y a prácticas vacías. Y Pablo les recalca que lo que adoraban no era realmente a Dios. Vamos al 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense que dice, conocidos por Dios, y significa aprobados por Dios, o reconocidos por Dios. Los gálatas habían venido a Cristo por la fe, lo cual había sido aceptado por Dios. Y la mayoría de los cristianos en Galacia, eran no judíos, así que siendo creyentes, estaban volviendo a la ley de Moisés, que era como les dijo Pablo, regresar a la idolatría de la cual habían salido. Pablo muestra un contraste que también lo podemos traer a nuestros días, entre lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo. Antes de Cristo, Efesios 2, 1, 3, lo que éramos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 1, 21. Erais en otro tiempo extraños y enemigos. Y ahora en Cristo, Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo pregunta, ¿por qué volver a ser esclavos? Miren, el legalismo es débil porque no puede salvarnos. Y además es pobre porque no nos da riqueza espiritual. Y cada cosa en la que confiamos fuera de Cristo, sinceramente, se convierte en un ídolo. Cada cosa en la que confiamos fuera de Cristo se convierte en un ídolo. Filipenses 3:3 lo resume, porque nosotros somos la circuncisión, dice. Lo voy a buscar en la otra versión también. Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense la versión NTV. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Terrible. Pablo les recuerda que la relación con Dios no depende de rituales, sino de haber sido conocidos y aceptados por Dios. Y regresar a esas prácticas es como volver a la esclavitud. Vamos al versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Acá Pablo señala que estaban observando calendarios religiosos, fiestas, las lunas nuevas que festejaban, días especiales, creyendo que eso lo acercaría más a Dios. Las fiestas anuales eran costumbre de los israelitas. Días, sábados o día de reposo. Meses, celebración de la luna nueva, época de los reyes. Tiempos, estaciones, eran las fiestas de Israel, eran como 7 fiestas que tenían. Años, era la práctica de celebrar todas esas fechas anuales. Y colocaba a los no judíos totalmente bajo la ley de Moisés. Terrible.
Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y acá es como que, qué dolor, ¿no, Pablo? Pensar eso. Porque veía a los Gálatas y decía, ni salvos son por lo que hacían. Pablo expresa su preocupación pastoral. Todo su esfuerzo podría ser inútil si los Gálatas abandonaban la verdad del Evangelio y si vuelven a la esclavitud de la ley. Y les dijo, por decir delicadamente, que creía haber perdido el tiempo con ellos, considerando que ellos habían sido salvos por la gracia y su retroceso a la ley era como haber regresado a su anterior idolatría. Podemos sacar algunas aplicaciones prácticas de lo que estuvimos hablando y podemos aplicar, por ejemplo, el versículo 8, recordar de dónde nos sacó Dios. Versículo 9, no regresar a la esclavitud espiritual. En el 10, vivir cada día en la gracia de Cristo y no en ritos externos. Y en el 11, ser constantes en la fe para no ser vano el esfuerzo de quienes nos guiaron o quienes nos guían. Porque el esfuerzo que hacen los pastores, los ancianos, los profes de escuelita, todo es terrible. Y saben pensar que lo estás guiando y después no sos constante o te perdés o buscar otras cosas, es terrible. Por eso ser constante en eso, identificar hoy en día los ídolos modernos, porque estamos llenos de ídolos modernos, y vivir agradecidos por la cruz. Ser humildes, vivir agradecidos por la cruz, un regalo del Señor, gracias. Ser humildes en eso, vivir agradecidos. Así que, como conclusión, para terminar, los Gálatas habían recibido la libertad en Cristo, pero estaban retrocediendo al legalismo. Pablo ahí los confronta con decisión. Pablo defiende el Evangelio y les recuerda, la salvación es solo por gracia, es solo por fe, es solo por Cristo. Pablo hay una versión que dice estaba aterrorizado por la rapidez con que cambiaron y porque se estaban alejando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Los Gálatas estaban corrompiendo el Evangelio. Sí, corrompiendo. Y cuando se corrompe el Evangelio, ¿saben qué? Se corrompe la vida de los creyentes y se corrompe la iglesia de Cristo. Esta generación ha perdido la lógica, vemos que han perdido el raciocinio y el pecado que está en el mundo te vende sueños, podríamos decir, no realizables, sueños que no puedes realizar y que luego vas a cosechar consecuencias inevitables. Y cuando el pecado de Satanás trae la mentira, estemos atentos porque el enemigo trae la mentira adornada de la mejor forma, lo más lindo, y a veces parece que esa verdad es más que la verdad y podemos caer ahí. ¿Y sabe dónde apela el enemigo hoy en día? Apela a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestro egocentrismo, y se acomodan a nuestras aspiraciones personales. Como dije antes, en nuestros días no creo que volvamos a las obras de la ley, pero sin embargo hay muchas cosas dando vuelta y podemos comprar, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de mi comodidad, el evangelio de mi utilidad, de mi individualidad, de mi moralidad, de mi verdad y hasta de mi mentalidad. Todo eso puede atacar el enemigo y sentirnos porque nosotros podemos estar trabajando en la iglesia y estamos ofrendando y todo, pensamos que eso nos va a ayudar a llegar al Señor. Hermanos, Cristo
no vino y vivió la vida que vivió, no sufrió la muerte que tuvo, para que nosotros podamos redefinir lo que Él definió con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y para terminar, este título que me pasaron para hablar, no volverse atrás, hermano, no volverse atrás del Evangelio, de la palabra, defenderlo. Va a haber muchos falsos maestros, va a haber muchas doctrinas falsas. Estar atentos, hermano, que estamos con los chicos trabajando, con los jóvenes, con todos. Pero es importante que la palabra de Dios ocupe el centro de la iglesia. Así como está esta atril en el medio, que la palabra esté en el centro de la iglesia. Porque si no se estudia la palabra, no se abre la Biblia y no se enseña, en algún momento nos vamos a desviar y vamos a recibir enseñanzas erróneas. Por último, para terminar, alejarse del Evangelio es alejarse de Dios, pero permanecer en la gracia es vivir como verdaderos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano.